Abraham tenía una vida normal, un hogar, una familia y un futuro seguro. Todo estaba bajo control. Pero un día, algo ocurrió que cambiaría su vida para siempre. Dios le habló, y lo que le pidió no tenía sentido. Le dijo que dejara su tierra, su hogar y todo lo que conocía, para ir a un lugar que ni siquiera le reveló. No le dio un mapa, no le dio una dirección, solo una promesa. Dios le dijo que lo convertiría en el padre de una gran nación, pero había un problema. Abraham ya era viejo, y no tenía ni un solo hijo. Todo parecía imposible. Abraham estaba frente a una decisión que lo cambiaría todo. Podía quedarse en su zona segura, o confiar en Dios y dar el primer paso hacia lo desconocido. Y lo que decidió hacer marcaría la historia para siempre. Abraham tenía 75 años, cuando tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Dios le había pedido que dejara su hogar, su tierra, y todo lo que conocía. Y Abraham obedeció, sin saber el destino, sin tener respuestas, solo con fe. Preparó sus pertenencias, reunió a su familia, y comenzó a caminar hacia lo desconocido. Cada paso lo alejaba de su antigua vida, y lo acercaba a una promesa que parecía imposible. No había garantías, no había señales claras, solo la voz de Dios y su fe. La gente a su alrededor no entendía lo que estaba haciendo, pero Abraham siguió caminando, porque confiaba en que Dios tenía un propósito mayor. Y entonces, Dios le hizo una promesa que cambiaría todo. Abraham había dejado todo, y ahora caminaba por un lugar desconocido. No tenía un hogar fijo, no tenía un destino claro, solo tenía fe. Y entonces, Dios volvió a hablarle. Lo llevó afuera, bajo el cielo lleno de estrellas, y le dijo algo imposible. Le dijo que mirara el cielo, y que intentara contar las estrellas, porque así de grande sería su descendencia, así de grande sería la nación que nacería de él. Pero había un problema. Abraham tenía 75 años, y no tenía ni un solo hijo. Humanamente, era imposible. Pero Abraham decidió creer, decidió confiar, incluso cuando no tenía pruebas, y esa decisión cambiaría el futuro para siempre. Dios le había prometido a Abraham que sería el padre de una gran nación, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero pasaron los años, y nada sucedía. Abraham tenía 75 años cuando escuchó esa promesa. Luego cumplió 80, después 85, y aún no tenía ningún hijo. Su cuerpo envejecía, y la promesa seguía sin cumplirse. Cada día que pasaba, la espera se hacía más difícil. Abraham había confiado en Dios, incluso sin ver resultados. El tiempo pasaba, y el silencio continuaba. Pero una noche, cuando Abraham tenía 99 años, Dios volvió a Abraham tenía 99 años. Su cuerpo estaba cansado. Su vida estaba llegando al final. Y la promesa que Dios le había hecho aún no se había cumplido. Pero una noche, Dios volvió a hablarle. Y esta vez fue directo. Le dijo que tendría un hijo, no un descendiente lejano, no una señal simbólica, un hijo propio. Abraham escuchó esas palabras, y no podía creerlo. Humanamente, era imposible. Su edad lo hacía imposible. El tiempo lo hacía imposible. Todo lo hacía imposible. Pero Dios le dijo que nada era imposible para él. Abraham estaba a punto de presenciar algo que nunca había visto. Abraham tenía 100 años. Había esperado 25 años por esa promesa. Había envejecido. Había dudado. Había sufrido en silencio. Pero Dios nunca olvidó lo que le había dicho. Y entonces, ocurrió. Sara, su esposa, dio a luz a un hijo. Era imposible. Nadie lo esperaba. Nadie lo creía. Pero ahí estaba. Abraham sostuvo al niño en sus brazos y entendió que Dios siempre cumple sus promesas. Lo llamó Isaac, el hijo que nació cuando todo parecía terminado, el hijo que llegó cuando ya no había esperanza. Y este niño sería el inicio de todo lo que Dios había prometido. Isaac no era solo su hijo, era el milagro que había esperado durante 25 años. Era la promesa cumplida. Era todo para Abraham. Pero un día, Dios le pidió algo que no podía entender. Le pidió que tomara a su hijo y que lo ofreciera en sacrificio. No tenía sentido. ¿Por qué Dios pediría algo así? Abraham no discutió, no huyó, no cuestionó.
A la mañana siguiente, tomó a Isaac y comenzó el viaje hacia la montaña que Dios le había indicado. Cada paso era más difícil que el anterior. Cada momento ponía a prueba su corazón. Abraham sabía que este sería el momento más difícil de su vida. Abraham estaba en la cima de la montaña. Isaac estaba frente a él. El silencio era absoluto. Abraham había obedecido todo lo que Dios le pidió. Había llegado hasta el final. Su corazón estaba roto, pero su fe seguía firme. Levantó su mano, dispuesto a obedecer. Y en ese momento, Dios habló. Le dijo que se detuviera, que no tocara al niño, que todo había sido una prueba. Abraham no podía creerlo. Dios nunca quiso quitarle a su hijo. Solo quería ver si confiaba en él, incluso en el momento más difícil. Abraham cayó de rodillas y entendió que Dios siempre provee. Abraham había pasado por todo. Dejó su hogar sin saber a dónde iba. Esperó durante años una promesa que parecía imposible, y cuando finalmente recibió a su hijo, estuvo dispuesto a entregarlo. No porque quisiera perderlo, sino porque confiaba completamente en Dios, y Dios nunca lo abandonó. Nunca rompió su promesa. Abraham vivió el resto de su vida viendo cómo todo comenzaba a cumplirse. Su hijo creció, y su descendencia continuó. Abraham no fue recordado por su riqueza, ni por su poder, sino por su fe. Porque creyó, incluso cuando no tenía pruebas, y su historia demuestra que la fe verdadera es confiar, incluso cuando no puedes ver el final.